amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, los saluda Úrsula Chamochumbi y este es su programa En la Mira, programa que, como ya saben, llega a ustedes a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Hoy quiero solidarizarme con las familias de estas 18 personas cruelmente asesinadas en el Brain. Sabemos que el terrorismo es un flagelo que persigue a nuestro país desde hace décadas. No nos equivoquemos al pensar, al creer que es algo que ha desaparecido, que es algo que no nos va a seguir persiguiendo, porque no, amigos, no ha desaparecido, no ha muerto, y ahora, lamentablemente, se siente mucho más empoderado porque hay no solamente representantes suyos queriendo hacerse del poder, sino que, o que ya lo tienen a través del Congreso, sino que además el hecho de que tantos de nosotros hayamos olvidado esas décadas de terror y prefiramos una opción violentista a una opción democrática, obviamente los empodera más. Pensemos, amigos, que estos últimos acontecimientos no son casualidad, son lamentables, por supuesto, no debemos utilizarlos, por supuesto, pero son señales de alerta que debemos tener en cuenta para evitar que nuestro país se bañe en sangre nuevamente, como ocurrió hace tantos años. Para conversar sobre esto, hemos invitado el día de hoy al general César Gallo Lale. Él es de nuestra Fuerza Aérea del Perú. ¿Cómo está, general? Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy buenos días, Úrsula. Gracias por la invitación y estoy a tu disposición para lo que quieras preguntar o decirme. Muchísimas gracias. Es importante contar con personas como usted que tienen ya experiencia en la lucha antiterrorista para que nos den un poco su visión de lo que está ocurriendo. Primero quisiera contarle un poco a las personas que nos están viendo en este momento cuál ha sido su trabajo en esta lucha antisubversiva. Fíjese, vea usted, empiezo por los últimos acontecimientos, porque al igual que tú, todos los peruanos estamos ahorita pues consternados en defensa de la democracia, ¿no? A través del respeto irrestricto a la Constitución y defensa de la misma en una situación política, social, económica, de pandemia, terrible, como lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, queremos llegar a la continuidad de la democracia y no hay otra opción que el partido de la coalición con el partido de Fuerza Popular, que es la única que ofrece un plan de gobierno que le va a dar continuidad a esta situación y poder salir pues del caos en que nos encontramos, ¿no? Entonces, haciendo una retrospección de la situación que se vive en estos momentos, nosotros podemos observar que esto pues empieza en la década del 80, ¿no? En la que muchos miembros, compañeros míos, mi generación, algunas más, algunas menos, estábamos pues nombrados a las diferentes zonas de emergencia, ¿no? Así es. Y por todo el Perú, porque el Sendero Luminoso ya se había generalizado. No es como ahora que el remanente ha quedado en el BRAEN, el brazo armado, ¿no? Pero nosotros, pues, todos los miembros parábamos, pues, en Tocache, Bagua, Tingo María, Andoa, Trompeteros, Pucallpa, ¿no? Y la cosa iba cada vez subiendo más y volviéndose más crítica, porque eso es lo que promueve el comunismo, maoísmo, leninismo, ¿no? En capturar el poder primero desde afuera, por la vía armada, y llegar al poder, ¿no es cierto? Entonces eso más o menos termina con algo así terriblemente, que no sé si tú te acordarás, la caravana de la muerte, ¿no? Que se lleva en el distrito de Soros, en Ayacucho,
donde terroristas pues capturan a 30, 40 terroristas, capturan a un ómnibus, pasan por todas las ciudades y se matan a más de 100 comuneros, 100 agricultores, 100 personas que se querían dedicar a hacer ronderos y a luchar contra el terrorismo. Y los matan de las Entonces, formas más terribles posibles, a machetazos, a pedradas, sacándoles órganos, es una demencial realmente. increíble, aparte de los otros aislados, pero creo que este fue el que marcó una Exacto. parte de la historia trascendental y muy triste para nosotros, ¿no? Traumático. Entonces, de ahí pues viene el, eh, el periodo de Alan García y la situación se va poniendo cada vez peor, ¿no? Hasta que se pone un coto. ¿Cuándo es ese coto? Mire, en julio del 90 sube, a Dios gracias, me voy a referir solamente al primer gobierno de Fujimori, en la que toma el mando y él nombra de presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada al general Arnaldo Velarde, general de la Fuerza Aérea del Perú, el famoso Chino Velarde. Y había ese cierto acercamiento porque era medio chino, efectivamente, el general, sin tener descendencia chino, pero tenía los ojos chinos, bueno, y se decían chino, ¿no? Y entonces yo era su ayudante del general Velarde. Yo me acuerdo claro cuando el presidente Fujimori le dice al presidente del Comando Conjunto, ¿no? ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas, teniendo tanto equipamiento, estando desplegado por todo el Perú, al igual que la Policía Nacional, en su mayoría pues unidades de ejército y de policía, ¿no? Porque tú sabes que la Fuerza Aérea opera desde bases aéreas, ¿no? No puedan derrotar a esta lacra que viene haciendo tanto daño al Perú. Y el general Velarde, junto con el representante de Marina, el representante del Ejército, de la Policía, le dicen simplemente por una cosa, no hay política de Estado para enfrentar al terrorismo como se debe enfrentar. Y Fujimori le pregunta, ¿y qué es esa política? ¿Qué es esa política? Es el compromiso del Poder Ejecutivo para poder utilizar sus medios de represión y todos los medios para enfrentar esta lacra. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, emitir la política. Hágame la política y yo la firmo. Fíjese, vea usted qué trascendental momento. Se hace esa política y las Fuerzas Armadas cambian su accionar completamente y tienen el respaldo del presidente y del Poder Ejecutivo. Y después usted la historia ya la conoce, ¿no? Se agarran a los terroristas por todos lados, lo capturan a Abimael Guzmán, la solada es en forma general y la Fuerza Armada termina derrotando al terrorismo en el plano militar. Ahí usted observa hasta el día en que lo captura, porque lo captura no es la policía, no es la Fuerza Armada, sino la policía, él dice, ¿no? Podrán haberme capturado por esto, pero esto de acá no se lo quita nadie. Y ahí se revierte la situación. Termina el gobierno de Fujimori, el segundo, el tercero, por el año 2000, y el Sendero Luminoso entra a la segunda fase. Derrotados en el plano militar, empiezan a hacer su trabajo de hormiga para poder entrar en los diferentes estamentos del Estado. Viene el gobierno de transición, viene García Sayán y el señor Paniagua, cambia la ley, sacan una ley a los terroristas que están con cadena perpetua, les asignan 25 años, todos están afuera ahora, todos están incorporados, ¿correcto? Y enjuician a los militares y sobre todo a nuestros camaradas del ejército y a nuestros camaradas marinos y a la Policía Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque le explico, pues, las Fuerzas
Aérea, a pesar que el Comando Conjunto estaba comandado por un oficial de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea, su actitud es tajante, es puntual por los medios aéreos, o sea, su ataque es pues mortífero, pero tiene que ser pues en sitios donde no se afecte a la población civil, que muchas veces hemos encontrado bases de estos contrasubversivos, ¿no? Pero el trabajo diario, cotidiano, el enfrentamiento en los pueblos, en las calles, en las diferentes zonas, lo hace pues nuestro ejército, nuestra policía, Claro. nuestra infantería de marina, pues que es una fuerza bien reconocida. En cambio, la Fuerza Aérea tiene piquetes cortos, como el Grupo de Operaciones Terrestres y todo, que dependen directamente de las regiones militares para dar el apoyo terrestre, ¿no? Pero la Claro. tropa de nosotros, la infantería, es exclusivamente para defensa de base. Pero ¿dónde está nuestro reconocimiento? Que por ley nosotros pues somos responsables del control del aeroespacio. Entonces administramos todos los medios aéreos de todas las demás fuerzas y las propias nuestras para principalmente misiones de rescate, misiones médicas, apoyo a la sociedad y apoyo de fuegos a las fuerzas de superficie en caso lo soliciten y con un tipo de armamento no tan letal, ¿no? Pero sin embargo hemos tenido operaciones independientes donde hemos actuado directamente. Claro. Pero bueno, todo eso pasa, dígame. Perdóneme un segundito, yo quería referirme a algo específico que ha comentado usted, ¿no? Y que tiene relación con lo que yo decía en la introducción, y que me parece muy importante resaltar. Este trabajo que comenzó cuando efectivamente culmina el tercer gobierno de Alberto Fujimori y entra el gobierno de transición, ¿no? Que luego continuó con Alejandro Toledo, porque las políticas que se dieron en el gobierno de Paniagua con García Sayán continuaron en el gobierno de Toledo. Entonces, este periodo de la historia es crucial para entender lo que está sucediendo ahora, y es muy necesario que nosotros digamos con nombre y apellido quiénes son los responsables de esto, porque eh, se le ha lavado tanto el cerebro a los peruanos, se le ha contado una historia tan distinta a los peruanos que ahorita estamos viendo las consecuencias de eso. Entonces, se dice, la idea, ¿no?, que han insertado en la mente de las personas es el señor Valentín Paniagua, pues es un presidente de lujo, el presidente que no escogimos y uno de los mejores presidentes de la historia. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque lo que él hizo en su periodo de transición está ahora, en este momento, en el 2021, estamos viviendo las consecuencias. 20 años después estamos viviendo esas consecuencias. Y esas consecuencias son nefastas para el país. Entonces él no es un presidente de lujo, el mejor presidente que ha tenido este país y que los peruanos no escogimos. Mentira, mentira, porque él ayudó al terrorismo. Él, el señor García Sayán, el señor Toledo y toda su recua, ellos liberaron a los terroristas. A partir de su gobierno, es que se empieza a cambiar la historia. Y por eso ahora muchas personas, en lugar de odiar al terrorismo como debería ser, odian a una opción democrática porque les dijeron que todo lo que se apellide Fujimori es malo. Y sí, pueden tener muchas cosas. Aquí no vamos a entrar a hablar de los actos de corrupción y que se religió, no se religió, y que la hija y que la mamá. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que en este momento esa es la opción democrática y un peruano patriota debería optar por esa opción democrática y no por el terrorismo. O sea, quisiera que se entendiera, ¿no?, cómo es que nosotros, un pueblo tan sufrido, ahora prefiere votar por un terrorista que por cualquier otra opción. Ni siquiera hablemos de la señora Fujimori, hablemos de cualquier otra opción que por supuesto no tenga tantos lazos con el terrorismo, ¿no? Entonces, ahí cierro este paréntesis, pero me parece muy importante lo que usted dijo, porque es cierto, al país le han volteado la historia y por eso estamos en la situación en la que estamos hoy. Por eso estamos en un peligro gravísimo al borde del abismo.
General, quisiera que usted nos hiciera un resumen, como comentábamos antes de la entrevista, de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado en este atentado que lamentablemente ha ocurrido hace un par de días. ¿Quién es el responsable? Porque por un lado, Pero, unos medios dicen no, son los narcotraficantes, por otro lado, no, son los senderistas, pero los senderistas, los terroristas se alimentan del narcotráfico. pero a eso quiero llegar. Lo que pasa es que quiero aumentar Sí, sí, claro, ciertas, claro que porque sí. fíjese usted. Uh-huh. Entonces ahí viene el problema donde usted, lo último que ha dicho, entonces el gobierno de Toledo empieza a recompensar a los terroristas y les da, y nuestros militares, todos aquellos que tuvieron en la defensa, están hasta hoy en juicio. Hasta hoy, así Pero es. lo más grave es que van topando y topan pues la educación. Uh-huh. Topan la educación y cuentan la historia a su manera La y historia que no ellos cuentan creen. todo lo que verdaderamente pasó en Perú. Entonces hay generaciones completas que han venido con eso en la mente, no Uh-huh. como a nosotros nos enseñaron ni las cosas que sucedieron anteriormente. Entonces tienen un concepto totalmente falso de lo que pasó y de lo que es la realidad, y es por eso que ahora tienen un sentimiento de voto encontrado. Es por eso que ahora pues están los votos indecisos, los votos en blanco, los votos nulos, porque no saben qué cosa es lo que pasó. Entonces, estos Sendero Luminoso ha topado el Poder Judicial, ha topado el Poder, los principales, ¿no? Para nadie ya es algo raro de que Perú Libre, el BRAE, el Movadef, ¿no? Tienen una relación directa. Y en el BRAE, Sendero Luminoso, los residuos que juegan, esa Uh-huh. es la parte armada, ¿no? Y que Así está es. tomando fuerza por todos lados. Acuérdense lo que pasó acá, llegó a la ciudad y acá lo tuvimos que capturar y acá tuvimos que poner fin a esa situación. Ojalá que esto no se propague más y haya hoy en día una decisión política como la que hubo en el año 1990. Uh-huh. Ojalá Dios nos escuche, ¿no? Que como veo las cosas, me parece que no hay intención, ¿no? Porque si usted hace una relación, como le decía antes, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, Del mismo ¿no? Poder Judicial. Entonces, Del mismo Poder ¿cómo se Judicial, llama? pero Es, general, usted sabe que el presidente, bueno, todas las facciones de inteligencia de la policía, del ejército, reciben información diariamente. El presidente recibe información de inteligencia diariamente. Ahora, ya salió información de que las amenazas de este grupo terrorista ya se conocían desde el mes de abril. Entonces, las Fuerzas Armadas, la policía, ya tenían conocimiento de que ellos estaban al acecho y que pretendían, ¿no? Asestar un golpe subversivo. ¿Por qué no le correspondía, primero que nada, a las Fuerzas Armadas o a la policía hacer algún trabajo para prevenir esto? ¿Por qué no se hizo o es realmente muy difícil estar en lugares tan inaccesibles o que están tomados realmente casi por completo por el narcotráfico? ¿Por qué un acto tan despreciable como este no se pudo prevenir? bueno, mire, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué cosa es lo que está pasando, porque muchas veces inteligencia actúa de una manera rara que parece que no es cierto, pero a la final se descubre lo que se tiene que descubrir, ¿no? En inteligencia lo que parece ser no es y lo que es muchas veces es. Lo que no es muchas veces es. Y entonces, mire, todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, todos, unos más eficientes que otros, lógicamente, tienen la información en todos los campos y Uh-huh. todos los días a primera hora es lo primero que se analiza del día anterior, ¿entienden? Eso va, parte de eso,
porque ahí se analiza frente interno, frente externo y todo lo demás, a la DINE, a lo que es la DINE ahora, ¿correcto? Pero la DINE, a diferencia de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, está pues al mando de quién. ¿Me entiendes? Lo otro son idiosincrasia pura de la fuerza. Entonces, uno designa y inteligencia lo que tiene que hacer es asesora. Le dice al presidente, señor, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, estos son los elementos de acá, estos los de acá. El presidente analiza, ve qué tendencia tendrá el presidente, no sabemos qué tendencia tiene el Ejecutivo, lo sabemos. Entonces, si él quiere, utiliza la información. Y si no lo quiere, no la utiliza. Y eso es gravísimo, porque ¿Es grave? la Constitución sí se lo exige. Yo no sé si usted ha leído el documento de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes Retirados de la Fuerza Aérea, donde, digo, de las Fuerzas Armadas, perdón, disculpe, donde le dice bien claro las cosas que están pasando, lo que puede pasar, la solada militar, En ese comunicado, armada, perdón. ajá, en ese comunicado advierten sobre una posible asonada post segunda vuelta, ¿no? Si es que no ganara el candidato Castillo, hay una posibilidad muy grande, un riesgo muy grande de que se produzca un conflicto aquí, sobre todo, en Lima, ¿no? Ya no, asumo que también habrá algún conoto en provincias, ¿no? Pero principalmente en Lima. Y ahí va una de mis principales preguntas, ¿no? Si el gobierno o el presidente, ¿no? Teniendo la información de estos actos, de que estos actos subversivos podían presentarse y no se previno, ¿cómo sabemos que ahora, con toda la información que tienen sobre la asonada, la van a prevenir y no van a dejar que suceda? Porque ya somos varios los medios que venimos advirtiendo sobre esa posibilidad. Pero ante esta situación que estamos viviendo al momento por el ataque terrorista del BRAEM, ¿cómo sabemos que se va a tomar alguna medida para evitar que suceda esa asonada? Mire, yo le digo con toda seguridad, las Fuerzas Armadas, de todas maneras, tienen que tener un plan de contingencia, pero no se lo van a decir. No se lo van a decir. Al presidente. Y no creo que el Comando Conjunto tampoco lo diga, jamás. Ajá, ajá. Pero ahí lo tiene, porque ese es su deber. Lo pueden aplicar, claro, pero lo pueden aplicar si es que el presidente no quiere, por ejemplo, si el presidente dice no hacemos nada, o simplemente hagamos otro plan, ¿no? Esperemos, no sé. Ahí viene el problema. Pues. Ahí viene el problema, pues casualmente lo que usted acaba de decir ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no? La decisión política, ¿me entiende? Usted sabe que cuando sucedió lo del frontón, le preguntaron al presidente Alan García, oiga, pero pero yo no hubo decisión política. Mejor dicho, tajante, quizás fue telefónica, ¿no? Pero la Marina cumplió como debió ser, ¿no? Y pagó sus consecuencias también, ¿no? En ese sentido. Claro que sí. En el plano de la casa del japonés, cuando estaban los terroristas, y usted sabe, pues, después de que sale Fujimori, Amnistía Internacional, los derechos humanos, ahí donde está García Sayán, ¿no? A los únicos que defienden son a los derechos humanos de los que están en falta, de los terroristas, de los narcotraficantes, de los narcoterroristas, de todo. Nadie defiende los derechos de nuestros policías, de nuestros soldados, de nuestros marinos, de nuestros aviadores, nadie, ¿no? Entonces, y aún así ahí seguimos, ahí estamos. Increíble. Así es. Increíble. Así es, ¿no? Y usted sabe, pues, que el Perú, yo siempre lo relaciono, ¿no? Por decir, el Perú tiene una forma rectangular, por decirlo, nos vamos a figuras geométricas, ¿no? Ecuador, una forma redonda, ¿no? Que es más chica que Piura, que por ahí va, ¿no? Chile, un tira, ¿no? Brasil,
tipo cono, tipo, ¿no? Entonces, y al único que le cruza la cordillera de los Andes, de sur a norte, pero al centro, es a Perú. Nosotros tenemos un vasto mar, largo y vasto mar. Tenemos 3 regiones bien marcadas y el acceso para todos los diferentes pueblitos, zonas que tenemos en el Perú, pues es totalmente difícil. El medio más rápido, más efectivo es el medio aéreo, pero no se puede dejar de tener los medios para controlar nuestro mar, nuestros ríos, nuestros lagos y la fuerza suficiente para que estén ahí, ¿no? Entonces, eso es las personas que hayan vivido en provincias, que hayan estado, se dan cuenta la diferencia que hay con la capital, ¿no? Y no me vengan a decir, pues, que le echen la culpa a los gobiernos ahora, porque si hacemos un análisis y vemos desde cuándo tienen su puesto asignado los presidentes de región, bien, ¿desde cuándo? ¿Sabes lo que ha faltado acá? Es que le han dado esas situaciones y en el proceso administrativo, que es planeamiento, organización, dirección, supervisión y control, nadie ha hecho la supervisión y control. Entonces, mire usted, pues a todo tanto robo que hay, puro corrupto de presidente regional, así es. Increíble, ¿no? Y la gente le echa la culpa también, entonces... Claro, el gobierno central no es una perita en dulce, pero vamos, los presidentes regionales son los encargados, como su nombre lo dice, de su región, y ellos reciben un presupuesto que en muchos casos no gastan, pero, o no utilizan, pero ni el 10%. Entonces, ¿de qué estamos? O si lo utilizan, obviamente lo hacen para robarse el dinero, ¿no? Como el caso del señor Cerrón, ¿no? Que él ya es un comprobado corrupto, lo dice la justicia. Entonces, en Junín lo llaman el doctor anemia, a pesar de que supuestamente es un médico, pero con los índices más bajos de anemia en su gente. Los índices de pobreza se dispararon. ¿Cómo podemos darle realmente las riendas del país a una persona como esa, un comprobado corrupto, ¿no? A pesar de que el Castillo diga que no va a ser, pero ni portero, ¿no? En el Estado, eso es mentira, lo sabemos. Pero... Y entonces este atentado último, pues, es el brazo remanente que queda de Sendero Luminoso y que está vinculado a Perú Libre, que está vinculado al Movadef, que está vinculado al SUTEP y que está vinculado a todo. ¿Con qué? Con la idea, pues, de seguir minando más, porque eso sucede cada vez que hay elecciones, pero esta vez ya se pasaron de la raya, para ir minando más la intención de voto de tanta gente que se ve desprotegida ahora ahí. Se ve desprotegida ahora ahí, ¿no? Entonces, había que hacer un llamado a la juventud de acá, de Lima, y de todas esas zonas, de que tengan pues un voto de conciencia que traiga como resultado la proyección a Perú para mejorar, no para retroceder, porque esto va a ser nefasto para todos, si es que el Poder Ejecutivo no toma acción, si es que las elecciones, porque acá lo interesante es evitar el fraude también, por todo lo que ha sucedido como le vuelvo a repetir, así es, ¿no? Con la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones, con la Junta Nacional de Justicia, y todo esto pues ha sido planeado para mí. Parece una obra de ciencia ficción, pero estamos en la realidad, en la lamentable realidad. Pero al margen, Úrsula, ¿no? Que esto está también relacionado directamente con el nuevo orden mundial y con el nuevo orden que quieren imponer en la región, ¿no? Acá ya nosotros podemos hablar pues, del Grupo Puebla, Sao Paulo, de lo que ha hecho pues Hugo Chávez, Maduro, Fidel Castro, ¿no? Que se han venido infiltrando. Y hay otra cosa muy grave, porque ya se sabe, ¿no? Que hay mucho cubano, mucho venezolano que ha alquilado casas, que están en hoteles. Entonces hay una, como te digo, un trabajo muy detallado que hacer ahí para evitar la solada armada, que para mí es o si pierde o si gana, igual. Sí, por supuesto, igual estamos expuestos.
igual estamos expuestos, claro que con mucha mayor intensidad en el caso de que el señor Castillo perdiera. Claro, pero ahora, ¿qué tan posible es acabar con este flagelo del narcotráfico, del terrorismo que se ha instalado en zonas como el Brain? Porque esto no es algo de ahorita, esto es algo que ya tiene 20 años o más, ¿no? Entonces, pero los gobiernos, uno tras otro, han sido totalmente incapaces de terminar con ellos, bien sea porque no quieren, porque no pueden, porque son ineficientes, etcétera. Pero el señor Refilio sí ha dicho que el gobierno de Keiko Fujimori va a acabar en 6 meses con eso. ¿Es posible eso, general? ¿Es posible acabar con estos narcotraficantes y con los terroristas en 6 meses? Con el remanente del Brain sí, pero Ajá, con el narcotráfico no lo creo. Le explico. Yo he trabajado en los Estados Unidos en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, con la CICAT, laborado allá, ¿me entiendes? Con el general Velarde, después de que se ejerció el mando, fuimos para allá. Y entonces, este, la problemática de la región, pues, es bien compleja, ¿no? Algunos son claro. productores cocaleros, otros son acopiadores, otros son procesadores, otros son de tránsito, y cada país tiene su característica, ¿no? Y Ajá. también el tipo de coca. Entonces, lo que se necesitaba, y Fujimori lo hizo, ¿eh? Pero después lo llevaron abajo. Un plan por cada país de acuerdo a su problemática para poder reducir el narcotráfico. ¿Me entiendes? Porque el narcotráfico no solamente es represión, ahí entra educación para prevenir, para reeducar, entra sanidad, o sea, medicina para poder recuperar al enfermo, entra agricultura con desarrollo alternativo, Uh-huh. ¿no? Entran las Fuerzas Armadas para la parte de represión, que es el último estamento, porque deberían de cumplir todos los demás, ¿me entiendes? Claro. Entonces cada uno es un solo plan donde convergen todos estos temas que yo le estoy tratando y que cada país lo debería de tener. Y cada plan de país debería converger y coadyuvar a los planes de los otros. Uh-huh. Pero el narcotráfico pues es un problema En la región, claro. Es un problema mundial y en, aparte que en esta el región mundo, es ¿Mm? en el mundo, ¿no? Y Porque acá aparte se que, producen y por otro lado lo consumen alemán. así es, claro, y aparte Entonces, que, como usted dice, es algo continental, ¿no? Todos los países del continente deberían trabajar, claro, se han dado intentos, pero ya cuando vemos que hay países de corte comunista como Venezuela, como Ecuador, bueno, que ahora, gracias a Dios, ya cambiaron, pues eso, ¿no? O como Bolivia, es bien difícil poder armar súper un difícil. plan como ese, claro que sí, pero en nuestro caso Pero lo específico, teníamos, ¿ah? Lo sí, claro, teníamos, ¿ah? Acuérdese que nosotros acá teníamos la capacidad de poder interceptar a los aviones narcotraficantes, así ¿no? es. Y que no se sabe si fue por una acción preplaneada, porque cuando uno quiere lograr algo, le hacen a usted creer algo, ¿no? Se eliminó la acción de la Fuerza Aérea para la interceptación de las aeronaves, ¿no? Que estaba en conjunto, combinado con los AWACS, los AWACS, aviones que salían de Panamá y que daban, pues, tienen todo un amplio, así tipo satélite de todos los vuelos que se realizan, ¿no? Lo comparan con los que están registrados y no, y ya se sabe, pues, quién es Exacto. ¿cómo se llama? Existe la tecnología, existe Completa. ex- Nosotros éramos pues los pilares acá en Sudamérica porque dominábamos los visores nocturnos, teníamos capacidad para interceptar de noche, porque estos tienen tanto dinero que sus aeronaves son mejor equipadas que las nuestras, así pues, ¿no? es Pero aún así cierto, es se cierto. cumplía, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, y Pero eso es algo que quisiera dejar en la mente de quienes nos están viendo, ¿no? No me pueden decir que la tecnología no ha avanzado, todos tenemos un smartphone en las manos, o sea,
sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados. Si ustedes tienen un celular inteligente en sus manos, imagínense que no puede hacer las Fuerzas Armadas de un país. ¿Por qué no se hace? Ah, ¿Qué es lo ese es- que, qué es lo que está faltando? ¿Es decisión política? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Quién se beneficia de que esta situación no se solucione de una vez por todas? O por lo menos que se reduzca el problema, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que pensar, y eso es algo que hay que Úrsula, exigirle al gobierno de la señora Fujimori si es que sale elegida, ¿no? ella debe conocer muy bien lo que ha hecho su padre, Eso. sin tener la responsabilidad porque era una niña, ¿no? Pero fíjese, todo esto tiene que obedecer a protocolos establecidos y firmados por ambos gobiernos. Entonces, si usted no tiene, si el Poder Ejecutivo no tiene la capacidad para poder querer hacer eso y no hacerlo, para poder satisfacer las pretensiones de otras tendencias, como Puebla, como Sao Paulo, como todas estas cosas, que no se va a hacer. Es Así por es. eso que yo repito, ¿no? Lo llamo coalición de todos los partidos que hoy en día están apoyando a Fuerza Es una Popular. coalición, realmente. Es una coalición, ¿no? Y así lo debería llamar la señora Keiko, creo. Ya la coalición, ya olvidarse de esta situación, porque acá estamos poniendo el Por eso se hombro ha en la cosa, quitado, por eso se mano ha a mano. quitado la camiseta naranja, ¿no? Y ahora es la del Perú. Un poco Bueno, respondiendo a eso. bueno, eso es algo muy bueno, ¿no? Sí, en Y realidad sí, también porque también le recomendaría, pues, que en las próximas, si sale ella, Dios mediante, ya pues tiene que poner en su gabinete gente altamente profesional y que venga con nuevos visos, nuevos aires, porque acá tenemos gente muy preparada, ¿no? por Y supuesto que seguir sí, que ha sido apoyando dejada de lado como, en los últimos años. Por supuesto, gente que puede y como aportar le digo, muchísimo. pues, y como le digo, tenemos seguir apoyando a nuestras Fuerzas Armadas, reivindicar a la Policía Sobre todo. Nacional, para que de nuevo, y sacar leyes donde verdaderamente ellos tengan la libertad de actuar, ¿no? Previa preparación, previo entrenamiento, equipamiento, de tal manera pues, que usted se encuentre con policías como se encuentre en otro lado, pues un ejemplo de persona, un ejemplo de mujer, de hombre que lo viene, lo ayuda a usted, lo guía, ¿no? Y lo protege, Los ¿no? tenemos, pero los tenemos. Justo ayer yo compartía en mis redes la historia de unos policías en zonas súper alejadas del Cusco, por ejemplo, ¿no? Que ayudan a personas, que ayudan a los niños para que puedan ir a sus clases virtuales, ¿no? Que llevan alimentos. Acá mismo, en Lima, en Totalmente de distritos acuerdo. periféricos, hay muchos policías ayudando, que entre ellos hacen sus bolsas, ¿no? Para ayudar con alimentos, para ayudar con medicinas a las personas que viven en la calle. Entonces, que hay buenos elementos, pero se ha demonizado tanto a la policía que, por supuesto, como en todo, también tiene pues sus malos elementos, ¿no? Pero no podemos señalar a toda una institución por unos cuantos que no hacen bien su trabajo, aunque a veces eso de hacer mal el trabajo empieza por las cabezas, ¿no? Aquí hay mucho por hacer, definitivamente, y justamente por eso queremos un cambio en el gobierno. Ya no queremos todos estos últimos 10 años que han sido desastrosos para el país. Hay que cortar, hay que cortar. Si queremos realmente crecer, el mundo está creciendo. ¿Por qué no podemos crecer nosotros al mismo ritmo o a un ritmo parecido, ¿no? Aprovechemos el momento que se vive ahora, ¿no? El momento que se vive en otros países, en otros continentes, aprovechémoslo y no caigamos pues en el mismo error en el que han caído otros países de la región y que lamentablemente ya vemos cuáles son sus consecuencias, ¿no? Tenemos todo para hacerlo y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Úrsula. Qué gusto escuchar a una persona que se exprese pues de esa forma, ¿no? Muchas gracias, general. En realidad es un gusto conversar con ustedes. Su experiencia es sumamente importante, sobre todo en momentos como este, ¿no? Su conocimiento, porque
muchas veces, como comentábamos antes, hay tanta información, información que no es real o información que busca confundir, que tenerla clara, que tener una persona que nos diga las cosas o que nos ponga los puntos sobre las IES es sumamente importante. Y le agradezco realmente por esta entrevista, por su claridad y sobre todo por toda la información que nos ha dado. No, no, qué ocurrencia. Muchas gracias. Estoy a tu disposición para cuando gustes, para tratar otros temas, porque, bueno, ya ni hablar para hablar de la ONU, de la OEA y cosas ahí que podríamos. Exactamente, Pero, hay mucho, pero que mucho que sí. podríamos hacer ahí. Ojalá realmente que podamos, luego del 6 de junio, ya referirnos a estos temas que también son importantes y que también tienen injerencia en nuestro país, pero ya referirnos a ellos justamente porque vamos a tener un gobierno democrático que va a poder, en el que ya nos podemos dedicar a esos temas, ¿no? A esos temas que también trascienden y que también, Tiene que ser, así tiene que es. ser así y ojalá pues sigan apoyando a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que gente muy noble y que verdaderamente pues muy pocos conocen la idiosincrasia de vida que tenemos nosotros, ¿no? Estoy segura que Ni la se mayoría de imagina. peruanos, sobre todo la gente del interior conoce el trabajo de las Fuerzas Armadas cuando, por ejemplo, hay desastres naturales, ¿no? Porque son ellos los primeros que están ahí, nadie más, Todo. nadie más. Sí, tienes Entonces, razón. no olvidemos quiénes son los que están detrás de nosotros para protegernos, para ayudarnos, para poner el hombro cuando realmente se necesita, ¿no? Muchísimas gracias, general, Así por la es. entrevista de hoy, por su servicio. Muchas gracias. Ok, fue un gusto conocerte y gusto conversar contigo. Y Muchas como te gracias. digo, a disposición nuevamente cuando gustes. Estamos en Perfecto, contacto. sí, claro que sí. Muchas gracias. Un, be- un, Cuídense. un beso grande para ti. Gracias. Amigos, muchas Adiós. gracias también por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por haber compartido esta entrevista. Espero que les haya dado luces. Espero que hayan podido entender un poco mejor cuál es el peligro en el que está en nuestro país en este momento. Obviamente ustedes son libres de votar por quien quieran, es su conciencia la que les dice por quién tienen que votar, pero por favor analicemos bien lo que estamos haciendo, porque no se trata de nosotros nada más, se trata de nuestros hijos, se trata de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros amigos, se trata de todo un país. Por favor, tengamos en cuenta eso al momento de marcar nuestro voto. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense.